Bueno, mi gente, les presento a Mae. Mae viene en la comunidad ya hace varios meses, viene y hoy viene a contarnos su historia así, em, tal cual como lo que Dios ha colocado en su mente, en su corazón, en su espíritu. Una mujer la cual Dios ha venido levantando, una mujer que Dios ha venido transformando su vida. Y qué mejor manera de exaltar lo que Dios ha hecho que el testificar de lo mismo. Así que, mi madre preciosa, cuéntanos tu nombre, dónde estás ubicada, cuéntanos un poquito de tu vida, a qué te dedicas, porque la idea es que muchos conozcan de tu historia y sobre todo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Bienvenida. Ok, bueno, buenas noches. Mi nombre es Maeva. Antes que nada, le doy las gracias a Dianita por permitirme estar acá, darme este espacio. De verdad que para mí es una bendición. Siempre soñé, siempre creí que Dios me iba a dar esta oportunidad de poderle hablar a mujeres, mujeres necesitadas, mujeres que han pasado o están pasando por lo mismo que yo pasé, Ujú. porque lamentablemente la vida es así, la vida nos da sorpresas y vienen así inesperadas, o sea, entonces, bueno, yo soy cubana, pero actualmente estoy viviendo en Miami, soy madre, cabeza de hogar, de dos niños bellos que Dios me ha dado, trabajo en el área de la salud, y, y nada, estoy en manos de Dios, en manos de Dios y en un proceso el cual yo sé que no termina. Así Porque esto es, es, como dice Diana, todos los días estamos aprendiendo. Así que yo así es. espero que mi testimonio les sirva a muchos de ustedes. Les voy a abrir mi corazón, voy a hablar lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón y bueno, nada, que nos guíe. Así Una es. pregunta, Diana, Dime, es que veo me está saliendo en mi pantalla todos los mensajes o no me veo bien. no, No sé si de pronto Mateo me puede estás explicar. bien. No, estás bien, te ves súper bien, no Ok. te preocupes. No te preocupes. Bueno, Mae, cuéntanos un poquito el antes y el después. Cuéntanos eso en el momento que quedaste sola con tus chicos. Cuéntanos un poquito ese proceso porque sé que pasaste por procesos de depresión, de ansiedad, de como de desespero. ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? Y la transformación, ¿sí? De lo que Dios ha podido hacer y la importancia de empezar a invertir en ti, en todas las áreas de tu vida. Sí, mira, yo me casé a los 28, 29 años con el padre de mis hijos, un padre excelente, un esposo excelente, la verdad que no tuve quejas, Ujú. pero lamentablemente cuando mis niños tenían bueno, el grande tenía unos 8 años y el chiquito tenía unos 3 y casi 4. Sí. Lamentablemente eh, surge el golpe que a nadie quiere que surja, y es que yo perdí al padre de mis hijos, fue algo de repente y yo no contaba con eso. Ajá. Ahí fue donde yo dije, wow, bueno, pasó todo lo que pasó, me imagino que todo el mundo tiene idea de lo que es perder un familiar y mucho más a una persona que es muy allegada a ti, muy Claro. querida. Es un dolor muy fuerte, muy fuerte. Entonces, llegar a tu casa y ver que estás sola prácticamente con dos niños, que es una responsabilidad enorme, y Ujú. tú dices, ¿y ahora qué hago? O Sí. sea, tú piensas que el techo se te va a caer encima. Es una incertidumbre y un vacío enorme. Ajá. En ese proceso tuve depresión, o sea, la depresión de lo que es pasar el duelo, Sí. que todo el mundo pasa. Eh, tuve, tuve que vivirlo, literalmente tuve que enfrentarme a mis hijos,
mayormente el grande, mi mamá está aquí, mi mamá no me puede mentir, mi mamá se comunica por primera vez, así que te está conociendo. Excelente, bienvenida. Entonces, sí, entonces mis hijos tuvieron que pasar ese momento difícil, o sea, fue un momento en el que yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo tuve que ser, yo tuve que ser psicóloga de mis hijos, yo tuve que abrazarlos, yo tuve que, bueno, you name it. Ajá, Entonces, ¿qué pasó en ese proceso? En ese proceso, como al año y medio, yo me tuve que someter a una cirugía. ok. Cabe decir que en el momento que sucedió todo, yo estaba apartada de Dios. Yo no Ajá, tenía a Dios conmigo. O sea, yo ahora reconozco que Él estuvo conmigo, pero sí. en ese momento yo estaba apartada de Él. Yo no le pedía, yo no tenía una comunión con Él. Ujú, En ese día, el día de la cirugía, yo me estoy preparando y parece que era tan fuerte la ansiedad y el miedo que yo tenía que me pasara algo y mis hijos se quedaban solos, claro. que ahí fue donde detonó mi primer ataque de pánico. Ujú, Yo no sabía que era un ataque de pánico. A mí me dio unas taquicardias tan, pero tan fuertes que parecían un infarto. Yo pensé que me estaba dando un infarto. ok. Pero Dios es tan bueno que puso a mi hijo, que nunca se levanta a esa hora, a las 5 de la mañana conmigo en el baño, porque eso me dio estando en el baño. Y, y mi hijo fue el que llamó a su abuela, porque en ese momento su abuela vivía con nosotros. Sí. Y te digo que me llamaron al rescue, todo daba bien. Supuestamente ataques de pánico. Yo decía, esto no existe, esto es mentira, a mí me tiene que estar pasando algo. Ajá. Desde ese día empezó el ataque de pánico y la ansiedad y el miedo a morirme se agudizó mucho más. El temor a, el temor a morirte y dejar a tus hijos El solos. temor a Era como la morirme agonía. era la agonía que yo tenía de morirme, de que algo me sucediera y de que mis hijos se iban a quedar solos. Que en Claro, realidad no se iban a quedar solos porque tenían familia, tenían mi mamá, tenían mi papá, pero ya habían perdido a su papá. claro. Entonces tampoco quería que perdieran a su mamá. Bueno, el caso fue que, bueno, me empezaron a hacer con el transcurso del tiempo, yo me hice mi cirugía, etcétera, etcétera, todo salió bien. Pero con el transcurso del tiempo, esos ataques de pánico no se iban. Ujú, Entonces, me hacían de todo tipo de examen de corazón, todo estaba bien. Yo me acuerdo que me tenían que llamar al rescue no sé cuántas veces al ajá. mes por las taquicardias. Mi mamá, pobrecita, era mi paño de lágrimas. Yo la tenía vuelta loca. Ujú. Y eso me duró, Diana, te puedo decir aproximadamente como unos 3 años. Tres Bastante. 3 años y medio. Entonces, te digo algo, en ese momento en que yo empecé a experimentar todas esas emociones, yo empecé yo empecé a refugiarme en cosas que no tenía que refugiarme. Ujú, Pero como yo no tenía a Dios conmigo, yo no veía otra solución. Yo empecé a practicar lo que era el yoga, me metía en YouTube y buscaba meditaciones, buscaba que si el yoga, que si el mantra, que si acá, que si allá. Me tiraba las cartas. ujú. Hice, En hice medio, eso en medio del desespero en de medio buscar del respuesta. desespero de que algo me quitara lo que yo tenía, porque yo no quería Claro, seguir viviendo claro. así. Y los doctores me ordenaron medicamentos antidepresivos y yo le dije a mi mamá, yo no me voy a tomar esto. O sea, yo no Ajá. tomé medicamentos antidepresivos. Lo único que yo tomaba era un medicamento para controlar las taquicardias y me lo ordenaron por 6 meses y Ujú. duré casi 3 años tomándomelo. Wow, tremendo. Por el miedo a dejarlo, por el miedo que me pasara otra vez. Y aún Ujú. así tomándolo me pasaba. O sea, que era algo like, que no tenía explicación. Arraigado. Arraigado, eso era algo tan fuerte que estaba arraigado ahí. Pero yo empecé a practicar lo que era el ocultismo,
era un mundo muy oscuro. Era un mundo que tú sabes que en realidad eso no funciona. Eso lo que te hace es ponerte peor, Claro, hundirte. O sea, hundirte. matar, terminar de matarte espiritualmente. Exacto. Entonces, nada de aquello me quitaba ni llenaba el vacío que yo tenía adentro, porque yo lo que tenía Claro. era un vacío espiritual que nadie lo estaba llenando. Eh, Me acuerdo una noche que llamamos a Rescue, que creo que esa fue la noche que me dio la taquicardia más fuerte que me ha dado en todo ese tiempo. Y Sí. me acuerdo que mi papá me estaba agarrando la mano. Y yo nunca en mi vida le había agarrado la mano a mi papá tan fuerte. Ujú. Fíjate cómo yo estaba. Y esa noche en el rescue, uno de los muchachos, en el rescue es como la Ok, ambulancia, sí. que me lleva al hospital. Hay un muchacho que me dice, ¿tú crees en Dios? Ujú. Y yo le digo, sí, yo creo en Dios. Y el muchacho me dice, tranquila porque todavía no estudia. Y ¿Qué ahora yo sentiste en ese caigo. momento? En ese momento sentí como alivio, Sí. sentí como, respira. Y entonces sentí como alivio. Y ahora me doy cuenta que era Dios me estaba hablando a través de ese muchacho. Porque me dijo, tranquila que no estudia. Bueno, para no hacerte la historia tan larga, eh, llegué a refugiarme en cosas, en personas, Codependencias. codependencia. Empezamos con esas codependencias emocionales. Exacto, unas codependencias emocionales, porque yo no tenía lo que era, eh, ¿cómo te puedo explicar? Yo no tenía ese valor Ujú. interno de saber que yo podía. Así es. O sea, no tenía esa confianza, Ujú. no la tenía. Me sentía muy insegura, me sentía como que si yo no tenía a nadie al lado mío, yo me sentía mal, porque Ujú. si algo me pasa, nadie está al lado mío. O sea, hice Ujú. una codependencia emocional tremenda. Yo era de las que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya viviendo separada de mi mamá, porque nosotros vivíamos cerca y yo me mudo, yo la tenía que llamar a las 2 a las 3 de la mañana para que ella fuera a mi casa, Ujú. porque yo estaba sola con los niños. O sea, prácticamente había Exacto, temor, un temor a quedarte sola, un temor a morir, un temor, y eso te llevó a ti a una codependencia emocional. totalmente, totalmente. Hasta que, hasta que un día eh, estuve pasando por unos momentos bien difíciles, eh, y, y estaba manejando Sí. ya desesperada. Ya, ya yo vivía sola con los niños. Había terminado con mi actual pareja en aquel entonces, estábamos en problemas muy difíciles y me veía desesperada y yo estaba manejando y yo estaba llorando. Y ahí yo sentí una vocecita interna que me dijo, regresa. Y Mm. yo me quedé como, regresa a casa. Y me voy Qué a horrible. quedar como, like, ¿qué es esto? Era como una convicción que tú tenías dentro de ti que alguien te estaba hablando. Claro. El caso es que yo dije, Dios mío, esto tiene que, yo pensé, Dios me está llamando, porque yo había aceptado a Jesucristo en Cuba, o sea, yo lo acepté a la edad de 16 años. Al Ajá. llegar Te habías aquí, alejado. exacto, al llegar aquí a los Estados Unidos yo me alejé porque no busqué una iglesia de sana doctrina, en plena juventud, eh, tú sabes, o sea, Claro. me alejé. Sí. Y lo peor que puede pasar es que una persona se aleje de los caminos de Dios. Porque literalmente, créeme que no eres la misma. Así El es. enemigo te va a sacar el triple. Así es. El enemigo, ¿Cuándo fue, perdón, Mavi, cuándo fue ese punto cuando él te dice vuelve, que empieza ese proceso de transformación?
en la parte espiritual? ¿Y cuándo fue que viste la necesidad de empezar a invertir en ti, hablando desde la sanidad interior? Sí, fue en el momento en que yo estaba teniendo problemas con mi pareja actual en ese momento, que cabe decir que no le echo la culpa a nadie. Nadie tuvo culpa, simplemente hubo ausencia de Dios y no Ajá. sabía lo que estábamos haciendo. Cada cual vio lo que tenía en su corazón y lo que sabía en ese momento. ¿Ok? Sí. Entonces, Perdón, fue en ese... Mae, quiero hacer una salvedad allí, porque me parece muy importante lo que acabas de decir. Cuando hay ausencia de Dios, normalmente se cometen ese tipo de errores porque empieza la codependencia emocional, porque empieza no me dejes y ese susto y empezamos a aceptar muchas cosas, no colocamos límites, empezamos en ese proceso, pero cuando vienes y elevas tu nivel de conciencia, ya nos damos cuenta de que el responsable de aquello no es la otra persona, de que Exacto. somos nosotros mismos, pero que muchas veces en medio del dolor como que echamos la culpa a los demás porque es más fácil como tirarlo hacia afuera y no darnos cuenta de esa ausencia de Dios, Sí, ¿cierto? Quería hacer como esa salvedad así allí. es, totalmente. Entonces, bueno, mi crecimiento empezó. Vamos a empezar primero por lo que fue el crecimiento personal. Perfecto. Porque antes de empezar en la iglesia, a raíz de todos esos problemas que yo estaba pasando, yo me di cuenta que yo tenía que cambiar. Yo, Excelente. yo me di cuenta que yo tenía que empezar a quererme a mí misma. Ujú. Me di cuenta que tenía que poner límites, los cuales yo no ponía. Entonces empecé a investigar y dentro de esas investigaciones y buscando, me encuentro con varios mentores los que me ayudaron a, a cómo que me enseñaron a cómo quererme, Ujú. a cómo valorarme, a cómo poner límites, a cómo dejar el desapego emocional, Ajá. a cómo soltar desde la gratitud. Y fueron mentores que sí, que me ayudaron muchísimo en esa área hasta cierto punto, pero todavía quedaba un vacío. Ujú. Y Cuéntanos un poquito y sobre eso. todavía quedaba falta de perdón. Quedaba un vacío porque yo creo que todo vacío lo llena Dios. Así es. Entonces, lamentablemente, no es, a ver cómo te explico, no es que sean malos coach, no, Ajá. no me malinterpreten, no, son buenos, simplemente que cada cual enseña la manera a su manera, o sea, Claro. Tiene tiene su metodología. su Ajá. metodología. Entonces, bueno, yo me veía escribiendo y haciendo una carta para la vieja Maeva, haciendo una carta para la Maeva del futuro y haciendo Sí. ejercicios, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a mí como a motivarme más, a Ajá. estudiar más acerca de lo que era crecimiento personal. Personal porque Ujú. en ese momento todavía no tenía a Dios, o sea, no Ok. podía empezar la parte Ujú. espiritual. Y me empecé a leer libros. Ujú. Mi primer libro, yo me lo leí a los 40 años, Wow. a raíz de todo lo que estaba pasando. Y se llama Mujer sin Límites, Ujú. de María Marín. Y yo dije, wow, primera meta lograda. Yo me felicité, yo me di abrazo, yo todo. Yo dije, de aquí para adelante sigo. Empecé a Ujú. leerme muchos libros de mentoría, empecé a leerme muchos libros de César Lozano, Ujú. María Marín, eh, muchísimos, muchísimos que me ayudaron a levantarme en la forma personal, Ajá. crecimiento personal. Sí. Pero como te digo, todavía quedaba un vacío. Ujú. Hasta que vengo a la iglesia. Ya yo había ido a la iglesia donde yo estoy asistiendo ahora, ya yo había ido ya en 2 ocasiones porque mi prima me había invitado a ciertos Sí. eventos, pero como que no estaba permanente. Ajá. Entonces, yo llego a casa y yo le digo a los niños, ok, siento que Dios me está llamando, que tenemos que ir a la iglesia. Aquí no hay dudas, aquí no hay peros, aquí vamos a ir a la iglesia. ¿Eso hace cuánto? Eso van a ser 3 años en el mes que viene. Ok, súper. Entonces,
mis hijos me dijeron, ok. Y en realidad a ellos también les convenía, principalmente también a David, porque David pasó por un problema de depresión tremenda. Mi hijo se quiso tenía hasta deseos de suicidarse, o sea, fue una depresión muy fuerte la que pasó. Sí. Y el venir a los pies de Dios lo transformó completamente. Mi niño era otro. No te voy a decir que hay sus momentos de ataque del enemigo, pero ya él Claro, sabe cómo enfrentarlo. claro, porque estamos en un proceso, o sea, estamos Exacto. en un Y proceso. nada es perfecto. Por eso es importante mantenernos firmes, Exacto. en constante crecimiento en todas las áreas. Exacto. Entonces, cuando yo vengo a los pies de Dios otra vez, el primer día que vamos a la iglesia, esto yo no lo sabía. El primer día que vamos a la iglesia, estaban inaugurando el templo nuevo. Okay. Y yo no lo sabía, era el primer día, ni siquiera habían cortado la cinta, nada. La cinta se cortó la semana siguiente. Y cuando yo entro por aquella puerta y yo me siento en aquellos bancos de atrás con tremenda pena, yo sentí que Dios me dijo, te empiezo una vida nueva. Qué Mira, yo bonito. me erizo, me empecé hasta de llorar. Te empiezo una vida nueva. Todas las cosas que pasaron anteriormente se quedan atrás. Así es. Empiezo una transformación contigo. Me reconcilio con Dios pero mentira, el enemigo ataca. Porque él está contento. Él ataca. Me empiezo a reconciliar. En esos momentos fue un proceso difícil porque Dios empezó a hacer una poda en mí, una poda espiritual, que empezó a quitarme personas, empezó a quitarme cosas, y yo estaba súper arraigada a ellas y fue difícil. Yo me acuerdo que yo a pleno día me arrodillaba en la cama y yo le decía, Dios mío, esto duele, pero yo te hice la promesa de que yo voy a estar en integridad 100% hasta, o sea, yo voy a estar en integridad, yo voy a vivir tu palabra, yo voy a vivir para agradarte a ti, no me importa agradar a nadie más, siempre y cuando sea tu voluntad, yo voy a estar aquí en tu camino, solamente guíame, transforma mi corazón, dame fuerzas, y así fue como él fue transformando. Recuerdo también que en ese momento yo escuchaba que me ayudó mucho de crecimiento espiritual. Sí. Ahí fue donde empezó mi crecimiento espiritual como tal. Ajá. Yo escuchaba, y todavía escucho, a una pastora que se llama Yesenia. Yesenia Ten. Y Yesenia Ten, cada vez que daba una palabra, aquello para mí era vida. Claro. Te puedo decir que yo me podía pasar fácilmente un sábado completo en YouTube viendo las prédicas de Yesenia. Y entonces me fui alimentando de toda esa alimentación espiritual, de toda palabra, etcétera, etcétera. Y fui creciendo y seguí poniendo límites, seguí obedeciendo a Dios y Dios fue transformándome. Pero todavía quedaba algo ahí interno que no acababa de sanar. Porque yo decía, sí, yo perdono, yo dejo ir, yo suelto, pero yo me di cuenta que no era un perdón desde genuino. Ajá. O sea, como que yo quería perdonar, pero todavía el ego estaba ahí. Todavía había un poquito de ego. Hasta que pasé por TikTok. Cuéntanos un poquito de ahí en adelante, ¿qué pasó? Porque hay algo muy puntual que quiero resaltar, y es que ya venías en un proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal. Es decir, no estamos hablando con una persona a la cual simplemente llegó a TikTok, llegó a la mentoría, llegó a aprender a aplicar de cero. No, viene con un bagaje de libros, de contenido de altísimo valor, porque conozco muy bien los autores que acabaste de decir, pero cuéntanos un poquito sobre ello. Entonces, iba pasando por TikTok y me encontré con Diana Polo. Y yo decía,
Y yo decía que ella hablaba, ella es muy auténtica, y muy acá, muy allá, y yo decía, esto me interesa, esto me gusta, esto me gusta. Y lo primero que escuché, si mal no acuerdo, fue que dijo, te voy a enseñar cómo pasar de una religiosidad a una relación. Y yo dije, ¿será que yo estoy en una religiosidad como tal y yo no estoy en una relación? Entonces yo dije, la voy a seguir. Y ahí fue donde empecé a seguirte. Y me empezó a gustar el contenido, te empecé a seguir. Y bueno, ya tú sabes, cogí las mentorías contigo. Y yo puedo decir delante de Dios que, que a mí de verdad me ayudó estar en Aprende y Aplica. Me ayudó la mentoría. Y lo que me llevó a pues, la primera mentoría contigo, que fue en manos del alfarero, fue la primera clase que hicimos de Sanando mi niña interior. Cuando nosotros hicimos esa clase, yo estaba sentada en el piso de mi cuarto. A mí no se me olvida. Yo recuerdo el taller, Exacto, así como el primer día. exacto. Y yo sentada en el piso de mi cuarto y yo siento que, yo digo, escucho que tú dices, ok, cierren sus ojos, vamos a hacer un ejercicio, etcétera, etcétera. Imagínate tu niña delante de ti. Y yo decía, oh my God, ¿dónde yo me metí? Ahí fue, ahí fue donde a mí se me aflojaron las piernas. Yo dije, oh my God, ahora yo entiendo de dónde vienen mis miedos, de dónde viene mi desconfianza. Y es que todo tiene una raíz. Y esa raíz viene de la niñez. Todo lo que nosotros vivimos en la niñez se manifiesta en la vida adulta. Entonces, bueno, ahí empecé la transformación contigo. Y bueno, tú sabes todo el proceso. Mae, perdón, quiero hacerte una pregunta teniendo en cuenta que ya venías de otras mentorías. Dame ese punto, porque ya venías en ese proceso de crecimiento, ese punto clave que tú dices, aquí hay algo diferente. Yo, yo veía la, o sea, referente a las mentorías como tal, Al proceso, claro, a las mentorías en manos del alfarero, que fue la primera, el quedarte en la comunidad, el estar en la mentoría también de emociones y una y la otra y estar allí. ¿Qué hubo? lo que noté diferente y fue lo que me gustó y me quedé, fue que todo lo que se hablaba y se decía a los pies de la palabra de Dios. Todo estaba igual que, y sigue, por supuesto, todo está respaldado por la palabra de Dios. Y por supuesto, si está respaldado por la palabra de Dios, va a hacer efecto, porque la palabra de Dios es vida. Así Y Dios es. te va a dar palabras específicamente para lo que tú necesitas. Me recuerdo que yo te hablaba y yo te decía en la mentoría, pero es que yo siento culpa. Es una culpa que yo no me puedo acabar de quitar de la cabeza. Y por eso yo no puedo tampoco perdonar. Porque yo sabía que yo tenía que perdonarme a mí misma. Y yo muchas veces decía, ok, Maeva, yo te perdono, todo pasó, si Dios te perdonó, ¿por qué no te vas a perdonar tú, etcétera, etcétera? Pero todavía estaba la culpa. Hasta que esa culpa se fue un día que estábamos en mentoría, ¿te acuerdas? Que yo te Totalmente. dije, que tú me diste una palabra y yo dije, oh my God, esto es confirmación, porque esa misma palabra me la había dado Dios la noche antes. Y yo dije, no, no puede ser. O sea, que estábamos conectados. Claro. Y ese día se me fue la culpa. Ese día dije, ya. Yo dije, Padre, perdóname, porque si tú me perdonaste, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Quién soy yo para seguir dudando de tu perdón? ¿Quién soy yo para seguir dudando de que tu palabra dice que todos tus pecados te son perdonados, los tiras al fondo del mar y Él no se acuerda más de ti? O sea, no se acuerda más de tus pecados. Ese día entendí que yo había perdonado, primeramente me había perdonado a mí misma, y ese día entendí de que yo tenía que perdonar a las otras personas. Porque
que las otras personas no me hicieron daño porque ellos quisieron hacerme daño. Solamente dio lo que tenía. Así es, Cada cual dio lo que tenía. así es. Y puedo testificar de que verdaderamente perdoné porque no siento rencor. No siento rencor, no siento orgullo. Y lo digo aquí en público, no me da pena. Sé que perdoné porque yo pedí perdón también a esas personas. O sea, Ujú. Una yo tuve que libertad romper el completa, orgullo. una Yo tuve libertad que romper completa. el orgullo. Y Dios Ajá, trató conmigo en esa área y me dijo, tú tienes que pedir perdón. Y yo decía, pero yo, ¿cómo le voy a pedir perdón? O sea, tú tienes que pedir perdón. Y Dios quebrantó ese orgullo. sí. Muchas personas me contestaron, me dijeron, es ok, no está. Muchas no me contestaron. Pero Ujú. ¿sabes qué? Dios sabe. Dios sabe lo que es mi corazón. Y puedo decirte que sané, que me siento en paz. Y tú sabes que tú sanaste y tú perdonaste cuando ya a ti no te cuesta hablar de lo Así que te pasó. es. Recuerdo mucho, Mae, un escenario, una de las tareas que yo le dejé a ella, porque ella tenía algo muy bonito en su pared y porque es que, ay, es que Diana, no Oh my quiero, Diana. ¿Lo recuerdas? Diana, es que es muy bonito, Diana, pero cuando yo le puse la tareita, me mandaba videos, Diana, mira, pero eso yo digo que ella literalmente estaba arrancando con el alma cada letra, cada imagen, así fue. pero ella me enviaba videos en esa tarea. Yo decía, Señor, dale fortaleza, Señor, dale y muéstrale. ¿Lo recuerdas? Cuéntanos un Claro, poquito. sí. Lo que pasa es que la pareja que yo tenía en ese momento, él me compra como unos stickers que van en la pared y me pone uno que es Primera de Corintios 13 en el cuarto, que habla acerca del amor. Y Ajá. me pone otro en la pared de la sala. O sea, que si vienes a ver era la palabra de Dios. Pero Sí, tenía también un valor, tenía un ujú. significado. Emocional, que te ataba Total. emocionalmente. Entonces, yo no podía, a ver, ya habían pasado como 2 años de eso, de que nosotros nos habíamos separado. Y ya yo en realidad no sentía rencor, no sentía nada, pero ay, había algo que no me dejaba quitarlos. Ujú. Entonces, cada vez que yo veía esos versículos, me venía a la mente. Y yo decía, Claro. yo tengo que acabar de romper con esto porque esto a mí me está haciendo daño. Y yo decía, pues que es la palabra de Dios. O sea, yo no voy a quitar la palabra de Dios de la pared. Empieza esa batalla mental. La mente, hasta que Dios me dijo, mi palabra no está en la pared, Ujú. mi palabra tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Así es. Punto. Hasta que yo dije, ya. Yo dije, Dios mío, le voy a hacer caso a Diana porque es mi mentora, ella me está mandando y yo lo voy a hacer porque yo sé que esto me va a ayudar. Y así mismo fue, o sea, a mí me dio un sentimiento y decía, uy, la primera letra, la segunda, la tercera, y decía, ok, Señor, todo está en control, etcétera, etcétera. Pero sí, fue un proceso. Fue una de las eh, experiencias que ahorita cuando recordaba las fotos, Diana, mira, pero ahí mismo colocaste otras ahí cosas. mismo volví Ahí mismo. a colocar otra palabra de Dios. Ajá, O sea, yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera. exactamente. Sí, ahí volví a colocar Y otra palabra, la palabra. recuerdo algo que es muy tuyo, pero igual me pareció muy gracioso. Cuando estábamos haciendo el proceso de la niña, ¿te diste cuenta de los lentes? Oh my God. ¿Lo recuerdas? Por ahí empezó el bullying. Ajá, Y por ahí empezó el que a mí no me gusta andar en espejuelos. ajá, Mi mamá está testigo, mi mamá está ahí, seguro se está riendo. Sí, cuando yo estaba en Cuba, yo tenía alrededor de 10, ¿cuánto? 11, 12 años. Mi abuelo parecido, él me manda una armadura, yo tengo una miopía muy fuerte. Me manda una armadura y supuestamente la persona que me la lleva me la cambia por otra, que no era la armadura que yo estaba supuesta a recibir. sí, Y no era
tan bonita, o sea, yo para mí, yo la vi como de lujo, pero mi abuelo me dijo, esa no es la que yo te mandé. Y yo tenía que andar con aquella espejuela en Cuba, una niña, la gente me decían cosas, tú sabes cómo son los muchachos, me Claro, decían son sin misericordia. así, al duro y sin guante, a contar. Y ahí, y ahí empezó la falta de confianza en mí misma. Claro, inseguridades. Inseguridades. No me gustaba cómo me quedaban los espejuelos, me sentía inferior, no me gustaba, si engordaba un poco, me sentía mal, porque estoy gorda, porque esto, porque aquello, y me decía cosas. Eh, ahí empezaron, ahí empezaron las inseguridades, hasta que, hasta que tuve que trabajarlo, tuve que Claro. trabajarlo. Te voy a ser honesta, todavía tengo que trabajar lo de los espejuelos, aunque esté en Miami. Sí, sí, sí. Bueno, Mike, yo quiero que le digamos a la comunidad, porque sé que muchas personas se van a volver a ver. Hoy día, ¿cómo está Mike espiritualmente? Número uno. Número dos, en tu crecimiento personal. Número tres, em, Dios ha confirmado en varias ocasiones, de hecho lo pasó en las diferentes mentorías del liderazgo, del llamado que tiene ministerialmente. Sé que te has venido, que has venido trabajando en ello, en la iglesia, en fin, donde tú te estás congregando. Pero quiero saber hoy qué ha pasado con Mae, cómo te sientes el día de hoy, sabiendo y entendiendo que estamos en un proceso de aprendizaje, que continuamos creciendo, que hay cositas que seguir ajustando, pero desde tu experiencia dentro de la comunidad Aprende y Aplica, dentro de cada live, dentro de tu mundo interior que ha pasado, esas creencias limitantes y em, si estás, porque tengo plena convicción que vas camino a eso que Dios tiene para tu vida, ¿sí? ¿Y qué le dirías a aquellas mujeres que en este momento te están escuchando y que están pasando por ese proceso, la importancia de empezar a invertir en sí mismas, ¿sí? Y cómo Dios ha podido transformar a Mai empezando, hay algo muy importante, Mai, y es que, y a todas, de que el Espíritu Santo llega donde ningún psicólogo llega, donde ninguna pastilla llega, donde ningún proceso psiquiátrico llega, donde ninguna pastilla de tranquilizante llega. No, Él llega a lo más profundo. ¿Por qué? Porque es nuestro creador. O sea, Él conoce lo más profundo del ser y detallitos como lo que hicimos en medio de la mentoría, cómo salió a relucir buscando esa raíz, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito esa parte, Mag. Sí, bueno, yo hoy por hoy te puedo decir que soy una mujer completamente renovada. Te puedo decir que en este proceso y en este caminar con Dios, Dios me quitó la venda de los ojos. Dios me libertó. Amén. Eh, es como que, es como si volvieras a nacer. Totalmente. Porque si vienes a ver, yo estuve como la hija pródiga, como el niño, el hijo pródigo. Me separé, viví todo lo que viví fuera de los caminos de Dios y yo sentí cuando yo regresé como que Dios nunca, nunca, a pesar de todo lo que yo había pasado, me había abandonado. Qué bonito. Y yo sentí esa confirmación. Yo me acuerdo una vez que estaba manejando y yo iba a recapacitar, yo iba como volviendo a pensar en todo, qué pasó, etcétera, etcétera. Y es como que Dios me estaba hablando y quitándome la venda de los ojos. Y sentí que me dijo, viste, nunca te dejé sola. Porque si yo te hubiera dejado sola, tú no hubieras llegado a donde tú estás hoy. ¿Ok? Así es. Y, y yo le puedo decir a esas mujeres que están afuera Ujú. que sin importar lo que esté pasando, que no se rindan. ¿Por qué? Porque puede ser que en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, tú pienses que Dios no está Ajá. contigo. Pero te digo algo, Dios no es que quiere que nosotros nos pasen cosas malas, pero Él permite que ciertas cosas sucedan para levantarte, para darte fortaleza,
para que tú puedas ayudar a otras personas el día de mañana a salir de lo que tú pasaste Así anteriormente. es. ¿Ok? Quiere decir que si yo no hubiera pasado por lo que yo pasé, yo no pudiera estar testificando ahora aquí a nadie. Ve, a Así es. ninguna de las mujeres. Entonces, yo me siento ahora, me siento que tengo una relación con Dios, con el Espíritu Santo, me siento fortalecida Sientes, perdón, sientes que pasaste de la religiosidad a la relación. totalmente, totalmente. Yo, yo, cuando yo empecé otra vez en los caminos de Dios, yo como que yo decía, no, pero yo no puedo hacer esto así, 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 porque tú sabes, porque si Dios, yo lo hago así, Dios me va a castigar y Dios Ujú. me va a dar las orejas. Y no, es que es un caminar, es que vengas a los pies de Dios como tú estás, sin Así es. soltar absolutamente nada. Y Él es el que te va a ir transformando. Él es el que te va a ir quitando lo que no necesitas, lo que está mal en tu vida. Y Él es el que va a ir transformando tu corazón. Así Es es. Él, o sea, no somos nosotros, porque Él no nos dice que le sirvamos con miedo. Ujú. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios, porque Dios es nuestro Padre, Dios nos creó, Dios nos conoce y la esencia de Dios es amor. O sea, no tenemos por qué ir con miedo. Tenemos que ir con respeto, Ujú. eso sí, pero no con miedo. Entonces, eh, ya cuando pasé de la religiosidad, porque yo decía, pero tú no puedes hacer esto en la iglesia, tú no puedes, era una religiosidad horrible. Ujú. Hasta que después de ese paso empecé las mentorías contigo todos los pasos que hicimos, los trabajos, todo. Yo dije, Dios mío, de verdad que yo cometí errores, verdad que yo dije cosas, o sea, yo estaba criticando, aún ya empezando en la iglesia, pero también era que estaba empezando, o Claro, un sea, un proceso. proceso. Claro. Y yo dije, verdad que yo critiqué, verdad que yo hice cosas mal, ¿y por qué yo dije esto? ¿Y por qué yo dije aquello? O sea, era una religiosidad. Hasta que Claro. ya abrí los ojos, o sea, empezamos la mentoría y escuchando todos los lives en Aprende y Aplica, yo dije, no, ya, afuera la religiosidad. Esto es un caminar diario a diario con Dios. Es ir en el carro y hablar con Él. Exactamente. Ahí va. Es estar almorzando y escuchar una alabanza. Es estar haciendo cualquier cosa que tú estés haciendo y muy internamente dentro de ti tú puedes ir hablando con Él, tú puedes orar. Entonces, yo me siento fortalecida, yo me siento que he crecido espiritual y personalmente y Dios, yo sé que Dios me va a dar la fuerza y voy a seguir Así creciendo es. porque Sin yo duda alguna. tengo el propósito de vida. Yo sé cuál es mi propósito de vida porque ya Dios me lo confirmó. Me Así lo es. Descubrir eso, Mae, es la meta más grande y lo más bonito que nosotras podemos descubrir. De hecho, ahorita recordaba que hiciste parte de la mentoría de Liderando las Emociones, ¿lo recuerdas? Sí, Y fue un proceso muy bonito porque también es de entender cómo Dios nos da la capacidad de poder identificar emociones, de poder llamarlas por su nombre, pero también saber y entender que tenemos el dominio o la administración de ello, ¿cierto? Mae, quiero desde lo más profundo de tu corazón que haz de cuenta que estás al frente de esas mujeres tal cual como Dios te lo ha mostrado. ¿Qué le dirías hoy en cuanto a la inversión en ellas mismas? ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy al frente de una mujer que se ama, una mujer que ha crecido, una mujer que está en ese proceso, porque seguimos en ese proceso. Vea, el día que usted y yo, para todas las mujeres y hombres que nos están escuchando en este momento, el día que salimos del taller del alfarero, tenemos problemas porque nosotros estamos en constante aprendizaje y moldeando todos los días esa parte, ¿sí? Y de que no somos perfectos, de que estamos en el proceso de aprendizaje y que todos los procesos son diferentes. ¿Motivarías a las mujeres qué le dirías tú de esas palabras de motivación, esas palabras también aún de exhortación con amor, de darnos cuenta el valor, la valía tan grande que tenemos?
¿qué le dirías? Cuéntanos. Bueno, yo le diría, primero que nada, que después de Dios, ellas son su primera prioridad. Así es. Me acuerdo una vez que hiciste esa pregunta y la mayoría no supo contestarla. Y yo decía, no, mis hijos acá, ya. Y tú dices, no, tú eres tu prioridad. Entonces, Así número es. uno, que inviertan en ella, que se pongan como prioridad antes que nadie, después de Dios, por supuesto. Así es. Que inviertan en su crecimiento personal, que inviertan en su crecimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque tú no le puedes dar a las demás personas lo que tú no tienes. Así es. Entonces, ¿cómo tú vas a poder, cómo tú vas a querer ayudar a otra persona cuando en realidad tú no te puedes ni siquiera ayudar a ti mismo? Entonces, lo primordial es que trabajen en ellas y que pongan límites. Eso forma parte del crecimiento personal. Que cuando tú no quieras hacer algo, tú pongas un límite. Muy respetuosamente, no, no quiero. O sea, no tienes por qué hacer algo que no sientes. Número 3, que no dependan emocionalmente de nadie. Así es. De nadie. O sea, la única persona de la que ustedes tienen que depender emocionalmente se llama Dios. Que se quieren quebrantar, quieren llorar porque se sienten mal, etcétera, etcétera, no está mal que llores. Pero tienes que ver muy bien dónde tú lloras y a quién le lloras. Así Si quieres es. llorar, patalear, enciérrate en tu cuarto y desahógate con Dios. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente hay personas que te van a dar buenos consejos, pero hay personas que no te van a valorar. No te van, no, lamentablemente es así, no te van a entender. Entonces van a pensar de que tú estás loca. Así es. No, y de hecho en el camino del crecimiento no hay mucha gente. No hay Exacto. Entonces, por mucha mucho gente que te entienda. Y eso es algo que debemos de entender. hay personas que no son cristianas, que no saben los preceptos bíblicos y no son personas malas. Simplemente que te van a dar un consejo desde su conocimiento. Así Pero es. sabes que el consejo que ellos te están dando no va alineado a la palabra de Dios. Y tú sabes muy dentro de ti que está mal. Entonces, ahí es donde hay que poner una balanza. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo que me está diciendo Dios? O sea, porque puede ser que el consejo que la otra persona te esté dando sea el que mejor sea favorable para ti, pero no es el que Dios te recomienda que hagas. Así ¿Me es. entiendes? Entonces, que se den valor, que se hablen bonito, que se miren al espejo, que se abracen, que se hablen, yo soy hermosa, yo soy suficiente. Y esto no es feminismo, esto es porque tú eres creación de Dios. Entonces, tú eres creación de Dios, pues tú tienes que cuidar lo que Dios te dio. Así es. Así Y es. nada, cuando tú quieres que otra gente cambie, empieza a cambiar tú. Porque tú, y eso yo lo entendí. Yo quise cambiar personas y me frustré. Me dijo, no es tu misión cambiar a nadie. Tu misión es seguirme a mí y yo soy el que transforma a las personas. Yo soy el que Así es. trabaja con esas personas. Tu misión es crecer. Tu misión es tener una relación conmigo. Pero tú no tienes que cambiar a nadie porque tú no eres Dios. Así es. Cuando yo aprendí eso, yo dije, ok, yo no cambio a nadie, cambio yo. Claro, y ahí es donde viene la responsabilidad. Es decir, yo soy responsable de mis actos y por ende, como soy responsable de mis actos, yo tomo, como dicen por ahí, yo tomo la batuta de mi vida. Es decir, yo tomo el direccionamiento. Ahora, es importante entender quién me está direccionando. Si mis emociones o su palabra, si mi religiosidad o la relación, si lo que me han dicho atrás mi familia o la valía que Dios me da. O sea, es tan importante esa parte para poder avanzar. Mae, de verdad que Gracias. muy agradecida por este tiempo, muy agradecida. No sé si quieras decir unas palabras de Sí, ánimo y de fortaleza para las sí. chicas.
las madres que estén solteras y las que no estén solteras también, madres en general. Hay algo muy importante. Ustedes son el ejemplo de sus hijos, ¿ok? Los hijos van a hacer lo que ustedes hagan. Entonces, vamos a demostrarles de que existe amor, de que existe valor, de que existe principios, ¿ok? De que todo lo podemos hacer en Cristo, porque no estamos solos. Y lo otro es que cuando estés pasando por un momento difícil, agradezcas en todo momento. Aunque sea difícil, agradece. Porque como dijo un sabio, esto también Así pasará. O sea, es. estas tribulaciones no son permanentes. Esta tribulación también va a pasar. Este problema va a pasar. Y no cuestiones a Dios. Solamente dile, Dios mío, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Porque siempre va a haber un Así propósito, aunque no pueda. es. Entonces, nada, que crezcan, que sigan la Diana. Tan bella. Ya, esto pasó de una mentoría a una amistad. Quiero Sí, contarles eso. sí. La verdad que siempre estamos como en ese contacto. Mae, ¿cómo van? ¿Cómo van tus chicos? O ella me pregunta a mí, Dianis, ¿cómo van tus chicos? Y es algo muy bonito porque la amistad trasciende independientemente del lugar. Yo sé que Dios nos va a permitir conocernos y tomarnos ese cafecito Ay, sí, con amén. el favor del Señor. Mae, muchísimas gracias. Muy agradecida por este tiempo, por este espacio, a todas las personas que están conectaditas. De verdad que sí, valoro muchísimo tu tiempo, mi Mae. Este es el principio, porque Amén. prepárate. Dime, dime. Rapidito. Quiero decirle a esas mujeres, esto también, no sé si hay hombres conectados, pero bueno, acuérdate que te vas a dar cuenta de que tú has sanado cuando ya pasas de una herida a una cicatriz. Así Cuando tú es. tienes una herida, tú la tocas y duele. Cuando esa herida sana, tú te la tocas y no duele. Eso Así ya tienes es. una cicatriz. Quiere decir que si tú todavía sigues pensando en lo que pasó en el pasado y todavía te duele, es porque tú todavía no has sanado. Así Sin es. embargo, si lo ves desde la perspectiva de que lo estás mirando con agradecimiento, de que lo estás mirando con amor, de que estás mirando las partes buenas y no las partes malas, te vas a dar cuenta de que sanaste. Así ¿Ok? es. Porque a veces decimos, pero ¿cómo sané? O sea, ¿cómo yo sé que yo sané? O sea, ya cuando tú piensas en eso y no te duele, Así es. Y eso es lo que Dios hace. De verdad que sí. Mi madre preciosa, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta para Mae. Aida dice, lo escuché por pedazos, no quedó grabado. Sí, sí queda grabado, claro que sí. No sé si alguien de la comunidad tenga alguna pregunta para Mae. Por acá Marta dice, muy bonito tu es testimonio, mi mamá. Mae. Ay, tan bella. Eh, ok. Se siente paz, claro que sí. Nancy dice, esa fue la frase que me hizo que me quedara. ¿Cuál frase, Nancy Bella? ¿Alguna frase? Ah, ya me acordé. ¿Tienes una relación o tienes una religión? Esa fue la frase, ya me acordé. Mae, ¿cuántos años tiene? Por aquí Bueno, te preguntan. tengo 45. Mejor dicho, estamos en una excelente visión a los 45. Que vivan los 40 para Estamos arriba. en el cuarto Claro. escalón. Poderoso testimonio. Gracias. No sé si de pronto tenga alguna preguntita por acá. Eh, Solo Dios, ella y yo sabemos todo lo que hemos pasado. Ah, Mi totalmente, mamá. totalmente. Tati, yo le digo Tati. Tati, Tati, la Tati de A Tati. Mae. Muchísimas gracias, mi Mae preciosa. Gracias. Dios te bendiga. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Mi comunidad de TikTok, por acá nos quedamos y de Instagram también. Mi bella, Dios te guarde y muchas gracias por este espacio. Gracias. Besito. Chaito.